Esta es la historia de un hombre, pero también podría ser la historia de una época. Un hombre nacido en la oscuridad, no en la pobreza ni en la falta de oportunidades, sino en algo más silencioso y más devastador, como es la ausencia de amor. Su infancia no tuvo refugio. Los golpes no eran solo físicos, eran mensajes. Cada herida le decía quién no debía ser. Cada castigo intentaba borrar lo que era. Solo una figura se interponía entre él y el abismo, su hermana. Ella lo protegía. Al principio. Pero en los territorios donde el dolor es ley, incluso el afecto puede deformarse. Y lo que comenzó como una defensa con el tiempo se convirtió en dominio. El niño creció, pero no sanó. Y aprendió algo esencial, que el mundo es un lugar donde o dominás o sos destruido. Su mente, incapaz de integrar tanto dolor, empezó a fracturarse. La realidad dejó de ser un espacio compartido y se transformó en una construcción propia, una verdad personal, inquebrantable, indiscutible, sagrada. Estudió, se formó, se obsesionó. No buscaba entender el mundo, buscaba confirmarse a sí mismo. Cada idea que lo atravesaba no era una hipótesis, era una revelación para él. Y entonces apareció el escenario perfecto. Un mundo nuevo, un mundo en donde no importa la verdad, sino la intensidad. Donde no importa la profundidad, sino el impacto. Donde lo exagerado, lo violento y lo absurdo no se rechaza, se premia. Las pantallas lo adoptaron. Su furia se volvió espectáculo. Su dolor, entretenimiento. Y su desequilibrio fue contenido viral. Los medios lo invitaron, las redes lo amplificaron y millones comenzaron a verlo. Algunos se reían, otros se indignaban, pero muchos empezaron a creerle. Claro, porque hablaba con una convicción que parecía coraje, porque gritaba lo que otras personas murmuraban y porque en un mundo cansado de lo complejo, él ofrecía respuestas simples. Y así, lo impensado empezó a tomar forma. El hombre roto, el que nunca había podido ordenar su propio mundo, comenzó a prometer que podía ordenar el de todos. Y no estuvo solo. Detrás suyo, invisibles pero decisivos, estaban quienes entendían el verdadero juego. No necesitaban que fuera coherente, necesitaban que fuera útil. Las redes repetían, los programas editaban y los titulares simplificaban. Y una parte de la sociedad, saturada, confundida y emocionalmente agotada, terminó entregando algo que no se debería entregar jamás con liviandad: su confianza. Porque cuando la realidad se vuelve insoportable, la mentira más intensa puede parecer verdad. Y cuando eso ocurre, ya no se elige con conciencia, se reacciona. Esta no es la historia de un hombre, es la historia de lo que puede pasar cuando el dolor no se sana, cuando el poder necesita máscaras y cuando una sociedad deja de preguntarse quién está hablando y para qué. Y entonces ocurrió, no como un estallido, no como una tragedia anunciada, ocurrió de la forma más peligrosa de todas, como una decisión colectiva. Una sociedad cansada, golpeada, humillada por promesas incumplidas, eligió creer, no porque no viera,
sino porque necesitaba creer. Y el hombre llegó, no al poder simbólico de una pantalla, no al ruido pasajero de un estudio de televisión, sino al lugar donde las palabras dejan de ser palabras y se convierten en consecuencias. Al principio, todo pareció igual, incluso mejor. Había orden, había decisión, había una voz firme que no dudaba. Pero lo que parecía firmeza era rigidez. Lo que parecía claridad era simplificación brutal. Y lo que parecía coraje era incapacidad de comprender la complejidad humana, porque nunca la había comprendido. ¿Cómo iba a serlo alguien que había aprendido que el otro es una amenaza? ¿Cómo iba a cuidar a una sociedad alguien que nunca fue cuidado? ¿Cómo iba a construir alguien que solo supo sobrevivir destruyendo? Y en este terreno fértil de negación y poder, algo más comenzó a desplegarse: la perversión. No como un exceso evidente, sino como una lógica silenciosa. El otro dejó de ser un semejante para convertirse en objeto. El dolor ajeno ya no importaba, incluso empezaba a resultarle útil. Había una satisfacción oscura en someter, en incomodar, en llevar al límite. No había nada que sanar en él. Disfrutaba el daño. Su mente, fracturada, no buscaba entender, necesitaba someter. Donde faltó amor, no nació humanidad, nació crueldad. Y en cada decisión elegía lastimar, romper y usar al otro sin ningún límite. Y entonces empezó el daño. Un daño tremendo. No de golpe, no con una sola decisión, sino como se destruyen las cosas importantes, de a poco, pero sin pausa. Se rompieron vínculos sociales, se instaló el miedo como herramienta, se legitimó la agresión como lenguaje. El que pensaba distinto dejó de ser un adversario para convertirse en un enemigo. Y cuando una sociedad empieza a verse a sí misma como enemigo, ya no necesita un tirano. Se destruye sola. Las instituciones comenzaron a ceder, no porque fueran débiles, sino porque estaban sostenidas por algo que ya no estaba: la confianza. Y sin confianza no hay ley que alcance ni sistema que resista. El hombre, cada vez más encerrado en su propia verdad, profundizó su rumbo. No corregía, no dudaba, no escuchaba. Porque dudar era debilidad. Escuchar era ceder y corregir implicaba aceptar que podía estar equivocado. Y eso era algo que jamás había aprendido a hacer. La sociedad, mientras tanto, empezó a pagar el precio. Primero en lo económico, después en lo social y finalmente en lo humano. Se perdió algo mucho más profundo que el bienestar. Se perdió el lazo invisible que hace posible vivir juntos. Y cuando eso se rompe, no hay crecimiento, no hay progreso, no hay futuro. Solo queda sobrevivir. Muchos de los que lo habían elegido empezaron a ver, pero ya era tarde para la inocencia. Porque hay errores que no se corrigen con una elección. Hay errores que dejan marca. Y esta fue una de ellas. Esta no es una historia sobre un hombre que llegó demasiado lejos. Es la historia de una sociedad que, herida y desesperada, confundió intensidad con verdad, violencia con fuerza y grito con liderazgo. Es la historia de lo que puede pasar cuando el dolor colectivo no se transforma y termina siendo utilizado. Porque siempre habrá alguien dispuesto a usar ese dolor. Siempre. La verdadera pregunta
nunca fue quien era él. La verdadera pregunta es, ¿por qué estabas dispuesto a seguirlo? Bueno, espero que te haya gustado. Espero que hayas de alguna manera logrado conectar con la humanidad de este relato, con la tristeza de este relato, con la maldad de este relato, porque también es importante conectar con lo que está pasando, que de alguna manera te ayude tal vez a reflexionar y a pensar en la sociedad en la que estamos viviendo y pensarte vos en esta sociedad, y qué puedes hacer, qué puedes transmitir, y de qué manera puedes transitar toda esta locura en la que estamos viviendo. Ojalá sirva para eso, para tomar conciencia de algunas cosas y para ayudarnos a regalarnos la posibilidad de hacer de este país un lugar más justo, más aceptante, un lugar con más oportunidades para todos, un país más lindo, un país que sea lindo caminarlo, vivirlo, sentirlo. Bueno, te cuento otra historia en cualquier momento. Que estés bien.